Capítulo 9 de Mateo. Capítulo 9 de Mateo. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Entonces, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y hay que una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apártense, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creen que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Miren que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella ciudad. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Capítulo 13 del comentario de Mateo. El perdón. Se trata del capítulo 9 del libro de Mateo. Le trajeron a Jesús un paralítico y de ello deducimos lo que es la fe. No se trata solo de aceptar un credo. Es estar absolutamente decidido a encontrar a Jesús y tener la plena confianza de que Él está ahí para ayudarnos. Ahora bien, ¿por qué Jesús se ocupó de los pecados del paralítico en lugar de solo su enfermedad? ¿Fue solo un caso de ver otra necesidad de la que el hombre no era consciente y simplemente hacer todo el trabajo de una vez? ¿Estaba diciendo simplemente que además de esta parálisis tenía algo más? Así que primero vamos a solucionar esto y luego abordaremos lo principal. No, hay algo mucho más profundo.
Esto no es cierto en todos los casos, pero creo que en el caso de este hombre, su sufrimiento y su pecado estaban directamente relacionados, y por eso Jesús se ocupó de ellos. No trató a los demás de la misma manera. Los psicólogos nos van a decir ahora que no es difícil imaginar que la parálisis pueda ser provocada por las malas acciones y la culpa. Jesús siempre podía diagnosticar las enfermedades perfectamente. Era el mejor médico de las personas. Vio claramente la causa de la dificultad de este hombre y se ocupó de la causa, no de los síntomas. Se ocupó de ello inmediatamente y le dijo al hombre: hijo, tus pecados te son perdonados. Luego, para demostrar que ese era el verdadero problema y mostrarles que lo había tratado, Jesús lo liberó de las consecuencias de esta causa, diciéndole: te digo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa, y él lo hizo. El factor clave que provocó la oposición no fue el hecho de que curara a un paralítico, sino que se ocupara de los pecados. En otras palabras, si Jesús se hubiera limitado a curar las enfermedades físicas, no habría habido ningún problema. Si hubiera recorrido el mundo ayudando a los enfermos a mejorar, nunca habría llegado a la cruz. Entonces, ¿por qué no se quedó en la tierra como médico, ya que podía curar a la gente? Sin duda, esa es una misión maravillosa en la vida. Sin duda, curar a los enfermos es una cosa de las cosas más nobles que se pueden hacer. ¿Por qué perjudicó e incluso puso en peligro el ministerio de la curación al hacer también otras cosas? ¿No podría haberse limitado a dejar del lado del aspecto religioso? No, porque Jesús no vino principalmente a salvar a la gente de la enfermedad, sino a salvarla del pecado. Por eso tenía el nombre que tenía y tenía que lidiar con ello a cualquier precio para él mismo. Reivindicaba la prerrogativa divina de perdonar los pecados. Luego, conoció a un recaudador de impuestos, que era colaborador de los romanos. ¿Pueden entender lo que significaba hacerse amigo de uno de ellos? Imaginen lo que era ser una persona así, un marginado social. Y por dinero ellos se separaban de su pueblo. Jesús enderezó a un hombre así y se hizo impopular tan pronto como lo hizo. Pero llamó a este hombre que de recaudar impuestos pasó a ser un hombre que recopilaba historias sobre Jesús, y al final obtuvimos el Evangelio de Mateo. Aparte de los recaudadores de impuestos y sus amigos dentro del gremio, había otro grupo de personas que tendían a mezclarse con ellos por la misma razón, y eran los marginados sociales. La palabra pecador es una palabra peculiar en el Evangelio. ¿No somos todos pecadores? Sí, pero la palabra tal y como la usaban ellos se refería a las personas que estaban excomulgadas de la sinagoga local. Eran personas a las que no se les permitía entrar en la congregación. Habían infringido las leyes de Dios, ya fuera a sabiendas o no. No podían o no querían cumplir con las normas religiosas impuestas por los predicadores de la época, por lo que eran simplemente intocables. Aquí había dos grupos de personas que tenían dificultades para integrarse en la sociedad común y estaban marginados. Como eran marginados, tendían a mezclarse entre ellos. Mateo o Leví les organizó una fiesta, los invitó a todos, y Jesús estaba en medio de la fiesta. Lo que molestaba a los demás era que Jesús se mezclara con los marginados religiosos. El primer problema, como vimos con el paralítico, era que Jesús se preocupaba por los pecados. Si se hubiera limitado a curar, todo habría ido bien. Nunca habría ido a la cruz. El otro problema era que se preocupaba por los pecadores, pero Jesús vino a ocuparse de los pecadores y vino a ocuparse de sus pecados.